bien, chicos, muy buenos días. Espero que todos bien por casita, chicos, y que seguimos y que estemos respetando la cuarentena impuesta por el gobierno en favor a cuidar nuestra salud, ¿no? Entonces, vamos a iniciar la clase de hoy y vamos a hablar en FCC sobre cosas que tienen que ver con el respeto, por ejemplo, ¿no? El respeto es un valor muy importante en la sociedad porque va a regular el comportamiento de las personas. Por ejemplo, si hablamos hoy en día del respeto aplicado a las nuevas disposiciones del gobierno, ¿no? Respetar la cuarentena, ¿no? Entonces, eso va a impedir que, por ejemplo, yo haga alguna acción que va en contra de una persona o de nuestra sociedad, ¿no? Como grita Mafalda, no agredir al compañero verbalmente sería también una norma que implica respeto. Eso es de lo que vamos a hablar hoy, de las normas de convivencia, ¿sí? Las normas son leyes, son reglas, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Que van a garantizar la convivencia. ¿Qué cosa es la convivencia? ¿Sí? La convivencia no es otra cosa que el hecho de poder compartir con otras personas dentro de un espacio geográfico, ¿no? O dentro de mi sociedad, incluso dentro de la familia. Entonces, vamos a aclarar qué son las normas. Son actitudes, son conductas, son acciones, ¿sí? Que se van a construir en la sociedad y que van a facilitar la incorporación de un individuo dentro de un grupo, ¿no? O sociedad, valga la redundancia. Las normas de convivencia, ¿sí? ¿Por qué se dan las normas de convivencia? Porque son el marco legal, quiere decir algo que está amparado por la ley y que va a canalizar las iniciativas que favorezcan la convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia y el ejercicio efectivo de derechos y deberes, ¿sí? Entonces, las normas de convivencia en lo que le dan, ¿sí? A la tolerancia, ¿no? Al hecho de querer que se nos respeten nuestros derechos y de cumplir nuestros deberes, es justamente una norma o una ley escrita. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, del Estado peruano, las normas de convivencia van a estar amparadas por la Constitución política. En el caso, por ejemplo, de una institución privada como el San Ignacio, que es nuestro colegio, también hay unas normas de convivencia dentro del aula, ¿no? Saludar con respeto al profesor, cumplir las tareas, etcétera, 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 ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de las normas? La importancia radica en que, por ejemplo, va a garantizar la seguridad del individuo, ¿no? Va a facilitar la convivencia y el aprendizaje mutuo dentro de una sociedad, garantiza el cumplimiento de los derechos y deberes. Recuerden ustedes que así como nosotros tenemos derechos, también hay deberes que debemos cumplir. Soluciona conflictos, repara y concilia y previene la violencia, ¿sí? Solucionar conflictos quiere decir que voy a buscar, ¿sí?, resolver ciertas situaciones que se dan dentro de mi comunidad y la voy a hacer basándome en las normas de convivencia. Características. Primera característica es que son aprendidas, obviamente, porque desde que yo me inserto en la sociedad a través de que soy un niño o un infante, yo voy aprendiendo cómo se va a desenvolver la vida dentro de mi sociedad y de mi familia, y obviamente voy a aprender a convivir con eso, ¿no? Son mutables porque cambian con el tiempo, de acuerdo a las circunstancias. Es como, por ejemplo, ahora, ante la epidemia del COVID-19, muchos de nosotros hemos mutado nuestras normas de convivencia y hemos mejorado o ajustado eso para poder convivir y cuidarnos entre todos. Deben ser válidas, debe estar amparado por una ley. Es por eso que el presidente, cada vez que habla de una nueva norma, que dice está amparado en la ley tal y tal, ¿no es cierto? Son obligatorias, ¿sí? Por lo tanto, si son obligatorias, ¿qué pasa si yo no cumplo? ¿Sí? Me sancionan. Entonces, por eso se dice que son coercitivas, porque ameritan una sanción, un castigo en su lenguaje de ustedes, ¿no? Es como que si yo no lavo los servicios, mamá no me deja usar la tablet, no me deja el celular. Si me saco malas notas, simplemente un mes sin celular y sin salidas, ¿no? A eso se refiere con coercitivas, que hay una sanción, un castigo. Pero las normas también tienen sus propias clasificaciones, están agrupadas de acuerdo a la función que cumplen o de dónde derivan, ¿no? De qué instituciones. Es como, perdón, en el dibujo anterior, por ejemplo, una norma social que aprendimos a través de desarrollar nuestros sentidos y nuestra racionalidad, es que es importante como norma lavarse o asearse la boca, ¿no? Entonces, ¿cuándo se hace? Después, obviamente, de las comidas, ¿no?
El hecho de guardar nuestros juguetes, el uso racional del celular, ¿no? El que no deba pintar las paredes, entonces están clasificadas dentro de un grupo. Así tenemos, por ejemplo, estas imágenes. Esta por aquí, ¿sí? Es una norma de tipo social, donde implico o aprendemos con el tiempo que las personas adultas tienen que ser respetadas y que nosotros como personas menores tenemos que saludar primero, ¿no? O el hecho de que, por ejemplo, el ingresar a un ambiente donde hay otras personas, porque yo estoy llegando, tengo que saludar a los demás, ¿no? Como signo de educación. No hablar con la boca llena es otra norma social porque supuestamente no se ve bien. Y aquí tenemos otra que es ayudar a los ancianos, ¿no? Entonces, normas sociales. Dice que van a ser reglas que se deben seguir, a las que se debe ajustar las conductas, tareas y actividades del ser humano. Son un amplio grupo de normas socialmente reconocidas como la moda, la tradición, los usos y costumbres. Su incumplimiento no implica una sanción institucional, ¿no? Sino más bien una recriminación. A ver, si son normas que van a ser establecidas por un tipo de sociedad donde se va a basar en las costumbres y las tradiciones que tiene ese lugar. Es como, por ejemplo, nosotros aquí en el Perú, porque hay libertad, ¿no? Para que las mujeres transiten libremente y vistan como quieran, las chicas pueden usar polos cortos, pueden usar maquillaje, pueden mostrar, ¿no? En polos pequeños el ombligo. Pero ¿qué pasaría si yo me voy, por ejemplo, al Medio Oriente, ¿no? O me voy a una cultura donde la religión sea la musulmana? Obviamente si una mujer anda de esa manera, obviamente es lapidada porque no puede mostrar mucha piel, ¿no? Entonces, como ven, las normas sociales van a estar impuestas por la sociedad o la comunidad, ¿no? De acuerdo a diversos factores, a la política, a la religión, al tipo de educación que tienen, al tipo de concepción, etcétera, 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 ¿no? Entonces, luego vemos a ver las normas religiosas. Si hablamos de normas religiosas, quiere decir que son aquellas que están impuestas por personas que creen o que tienen un mismo credo, ¿no? Entonces son normas, dice, dictadas por comunidades religiosas. Son las más antiguas, ¿sí? Porque desde tiempos antiguos, ¿sí? Las primeras formas de aldeas o de civilizaciones, vamos a ver que son justamente la religión las que van a regular la convivencia de las primeras sociedades y protegen sus valores a través de mandamientos. En la religión católica ya sabemos que tenemos 10 mandamientos que son normas impuestas por Dios y que obviamente fue entregado a Moisés. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Las mismas son cumplimiento únicamente por las personas que adhieran a una determinada religión. ¿Qué cosa quiere decir este párrafo de aquí? Que obviamente las normas religiosas van a estar impuestas para solamente las personas que practican esta religión. Si nosotros tenemos ciertas normas católicas, por ejemplo, no es aplicable a personas que sean de otra religión, como los musulmanes o los evangélicos, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo de normas religiosas, por ejemplo, es el tema de que es obligatorio, si yo pertenezco a la comunidad católica, a hacer mi primer sacramento, que es el bautismo, la primera comunión, el matrimonio y la misa los domingos, ¿no? Bueno, muchos de nosotros no hacemos mucho caso al cuarto ejemplo, ¿no? Entonces, normas morales. La norma moral se refiere al juicio propio y a la opinión de nosotras de elegir entre lo que está bien y lo que está mal. Como ustedes pueden ver en este dibujito, ¿no? Es como que tener dos personas que nos dicen qué está bien y qué está mal. En este caso representado por un diablillo y el otro por un ángel, ¿sí? Entonces eso quiere decir que va a estar basado solamente en nuestra percepción personal y nuestro juicio para saber qué es bueno y qué es malo. Por eso dice que la moral está constituida por un conjunto de normas que se refieren a lo que una sociedad considera bueno o malo. Por ello es importante el entorno social en que se desarrolla un individuo, pues será un referente para calificar los actos, que se refiere a la capacidad que tiene el hombre para poder elegir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y obviamente eso es de acuerdo a lo que la sociedad también impone. ¿Qué pasa si yo no cumplo estas normas? ¿Me sancionan? ¿Me ponen una multa? ¿Me encierran en mi casa? No, simplemente que como es personal, vamos a interiorizar eso y vamos a tener remordimiento y arrepentimiento, ¿no? Normas jurídicas. Si la norma dice jurídicas, quiere decir que es una norma que amparada por la ley o escrita, ¿no? En una ley específica. Su característica fundamental dice que
es que esta conducta va a ser impuesta por la norma jurídica, quiere decir que va a estar establecida en en un contenido jurídico, en este caso la Constitución política. ¿Y qué pasa si yo no cumplo esas normas jurídicas? Simplemente que ahí justamente en la ley también está impuesta la sanción por parte del órgano facultado de Estado, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los papás que no dan sus pensiones a su hija? Son metidos presas después de 3 meses, ¿no es cierto? Hoy en día, si salimos sin ningún permiso, ¿qué nos pasa? Nos ponen una multa y todo eso está amparado en las nuevas normas que están dando por la emergencia del COVID-19. Muchas gracias, chicos, y hasta la próxima. Bye.